Bienvenido nuevamente al canal de la Familia de Cristo. Soy el pastor Gustavo Quiñones y hoy hablaremos acerca del hijo asesino. Empecemos. Hace 35 años tuvimos la fortuna de venirnos a vivir aquí al municipio de Rosarito. Ha cambiado bastante en estos años. Era poca población, no había tanta delincuencia y no había tantos muertos. Pues han pasado los años y cada vez es más común que aquí en nuestra comunidad, aquí en la colonia, amanezcan personas muertas. Nada más el día de ayer fueron 2, pero son bastantes. Se ha convertido nuestra comunidad en un lugar peligroso. ¿A qué atribuimos este tipo de actos tan reprobables? Cada vez es más fácil matar. Cada vez es más fácil hacer daño al prójimo. Como que esta generación está muy desamorada. No hay amor hacia el prójimo. Y claro, con ello la abundancia del pecado, la abundancia del narcotráfico, los grupos, diferentes grupos, las venganzas, la guerra de pasiones y otras cosas también que tienen que ver con la educación de nosotros, a nuestros hijos como padres, pues ha desencadenado este tipo de situación tan delicada. Agréguele a eso todavía las series de televisión, las series de Netflix, de Amazon Prime, HBO y otros medios que cada vez ponen más y más series de matanzas. Todavía por si fuera poco, analice los juegos de nuestros hijos. Por ahí andan algunos juegos de zombies, en donde los muchachos y niños, incluso pequeños, matan 2,000, 3,000 zombies en una partida de juego. Es algo delicado. Así está nuestra sociedad. Desafortunadamente, analizando, viendo estadísticas, nos hemos dado cuenta que aquí en México, y sin tocar el coronavirus, claro, el año pasado fueron 35,582 muertos, más 1,006 feminicidios. Pues es una degeneración moral en la sociedad muy fuerte. Pero lo delicado de esto es que, según las estadísticas, el 2,8% de estos homicidios se trató entre familiares. Y cuando hablamos de familiares, estamos hablando de padres que matan a sus hijos, filicidio, para los que saben. Hijos también que no se tocan el corazón para asesinar a sus padres, a su papá, parricidio, o a su madre, matricidio. Por si fuera poco, también entre hermanos se matan, fraticidio. Y es una condición físico-espiritual bastante delicada, por lo que conlleva la muerte entre familiares, por lo que acarrea. Y claro, es un pecado terrible delante de Dios, pero yo creo que es más delicado cuando se trata entre familiares, en la misma familia.
¿Qué dice Dios de esto? Pues dice mucho. Y para Dios la vida humana es sumamente valiosa. Y no solamente la vida humana, también la vida animal. Y si la vida animal es valiosa, imagínense cuánto valdrá un ser humano para Dios, mucho. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 9 y versículo 5. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y fíjense lo que dice Dios. O sea, qué fuerte lo que dice Dios. La Biblia también nos enseña, a través de la historia escritural, y específicamente en el Génesis, en el principio, en la historia de Adán y Eva, cuando tuvieron sus hijos, ahí nos menciona el primer asesinato entre hermanos, fratricidio. Y es una historia muy conocida. Caín mató a su hermano Abel. Y para ello hemos escogido esta lectura bíblica que está ahí para los que anotan en Génesis capítulo 4, y voy a leer solamente el versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una historia muy interesante, trágica, triste. Como que si fuésemos cineastas, hasta un buen guión se podría hacer, y estaríamos allí investigando o creando o cambiando la historia, o moviendo ciertas partes de la historia que no vienen aquí para poder entender lo que pasó. Pues no somos cineastas, pero podemos intuir varias cosas por los acontecimientos. Y yo me pregunto, ¿qué hay en la mente de Caín? ¿Con qué cinismo invita a su hermano a un lugar lejano para, estando por allá lejos, matarlo? ¿Con qué frialdad estuvo esperando el momento indicado para, con engaños, de una manera cínica, hipócrita, invitar a su hermano, llevar a su hermano al lugar que seguramente él ya había escogido, y luego matarlo? No dice cómo lo mató, no dice tampoco con qué lo mató, pero se dice que lo mató. Y se ocupa realmente tener una mente reprobada, perversa, malévola, diabólica, para llevar a cabo un acto de esta naturaleza.
Dios dice en la Biblia que el semblante de Caín decayó cuando escuchaba los elogios de Dios por su hermano Abel. ¿Qué había en la mente de Caín? ¿Qué había en el corazón de Caín? Pues celos, envidia, coraje, enojo. Pero si hiciéramos un perfil psicológico, bueno, no somos psicólogos, pero sería algo interesante, porque no hay evidencia previa de violencia. Al contrario, de una buena manera va y lo invita y se lo lleva lejos. Pero si siente envidia, ¿y qué es la envidia sino un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que no tiene o que desea tener para sí sola algo que otra persona posee? Dice la palabra de Dios: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, dice, y decayó su semblante. Puso triste. ¿Pero qué quería Caín? Bueno, pues Caín quería la aprobación de Dios. Pero Dios no puede ser engañado. Y para Dios, Caín es un hombre malo, perverso, desobediente. Es un hijo que no guarda la obediencia debida a su padre. ¿Cómo aprendió Abel a hacer ofrendas agradables a Dios? ¿Cómo? Bueno, su papá le enseñó. Y seguramente le dio la misma información a su hermano Caín. Exactamente la misma información. Pero Abel obedeció y Caín no obedeció. Entonces, dice la palabra de Dios que la ofrenda de Caín fue desagradable, no acepta por Dios. Y es que él en su ofrenda inválida pretendió llevarle a Dios frutas o legumbres. Y bueno, no es que las frutas y las legumbres sean malas, al contrario, son bonitas, son hermosas, es parte de la creación de Dios. Pero es que a Dios no le vamos a dar lo que nosotros queramos. Dios demanda de nosotros obediencia. Y Abel obedeció perfectamente a su padre y le ofrendó a Dios lo que era necesario, lo que él deseaba, lo que él quería, lo que él pidió. En la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 4, encontramos ahí un indicio, dice la palabra de Dios, dice, por la fe, ahí está la palabra clave, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Qué quería Dios? Pues Dios quería un sacrificio vivo. Y es que si miramos hacia atrás, vamos a ver que cuando peca Adán y Eva, Dios tuvo que sacrificar animalitos para hacerles vestiduras a ellos por su pecado. Dios tuvo que sacrificar animalitos para ellos, por causa de ellos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y de dónde sacó las túnicas de pieles? Pues tuvo que sacrificar animalitos para vestirlos a ellos, para cubrir su pecado, cubrir su vergüenza. Entonces, estamos hablando de que es una ofrenda de sangre, es una ofrenda sacrificial. Y si vemos hacia el futuro, vemos a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero quita el pecado del mundo porque fue sacrificado también, derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y recordemos, ¿no?, las palabras de Dios. Ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros, el Cordero perfecto. Entonces, fe, justicia, sacrificio
derramamiento de sangre, no verduras o frutas. Hace rato dijimos que Dios no puede ser burlado. Y Caín pretendió engañar a todo mundo, como si Dios nunca se fuera a dar cuenta de que mató a su propio hermano, por celos, por envidia, por coraje, por un odio ahí guardado. Ahí desató toda su furia y le quitó la vida a su propio hermano. Imagínense el dolor de su papá Adán, el dolor de su madre Eva, cuando se fueron a enterar de esa gran tragedia. Ellos no estaban acostumbrados al asesinato, a las muertes. No existía, eran los primeros seres vivos. Qué sensación o qué dolor tan profundo debieron haber sentido sus padres. Y hoy en día eso no es la excepción. Yo hace rato le dije, según las estadísticas, aquí en México el 2.8% de los asesinatos se dan entre la familia. Es una cifra muy, muy alta, demasiado alta. Dice la palabra de Dios en la sentencia que hace a Caín por ese acto tan perverso de haber matado a su hermano. En el versículo 11 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Una tremenda maldición. Y es una historia muy interesante. Es una historia muy trágica. Es una historia muy fuerte. Pero nos enseña bastantes cosas. Y hemos sacado algunas enseñanzas que muy seguramente nos van a ayudar a todos nosotros para saber qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, qué debemos de hacer con nuestros hijos, cómo reeducar la conciencia, la mente, el corazón de nuestros hijos, que está siendo contaminado por todas las cosas que se ven en nuestro entorno, en vivo y en las noticias, en series y en juegos. Pues nosotros como padres tenemos un compromiso y tenemos una obligación muy fuerte delante de Dios y delante de la sociedad para que nuestros hijos jamás caigan en semejante pecado. ¿Qué nos enseña Dios? ¿A qué conclusiones podemos llegar? ¿Qué podemos hacer contra esto? Pues aquí hay varias cosas. Si meditamos y le pedimos a Dios dirección, seguramente Dios nos va a hablar a través de estas enseñanzas. Primero por la Escritura, el ejemplo bíblico, el ejemplo escritural, es lo fuerte. Y luego nuestros razonamientos guiados por el Espíritu Santo. Bien, Dios nos conoce perfectamente a todos y cada uno de nosotros. Y porque nos conoce y porque le preocupamos y porque no somos cualquier cosa para Él, Él está atento a todos y cada uno de nuestros actos aquí en la tierra. Y escuche, actos buenos y actos malos. En las Escrituras, en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 12, dice la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces ahí hay una diversidad. Los justos y los injustos. Los que hacen el bien y los que hacen mal. Los ojos y el oído de Dios. Entonces, si esto es una realidad, si esto es verdad, y Dios nos observa desde los cielos, a todos y cada uno de nosotros, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que le ofrecemos al Señor, porque
Para Dios, y hablando de nuestros actos, hablando de nuestra vida, ¿sí? Hay actos, hay ofrendas agradables y ofrendas desagradables. Entonces, ¿sí? Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos cuáles son las ofrendas agradables a Dios. Y usted me va a decir, bueno, pues ya no estamos en el Antiguo Testamento, ¿qué quiere? ¿Que agarremos un cordero y que lo degollemos o que lo sangre? No, olvídese de eso, por favor. Olvídese de eso. Gracias a Cristo, el Cordero de Dios perfecto, ya no tenemos necesidad de hacer nada de eso, ni los que practican el judaísmo, para nada. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 y versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjese el sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que vamos a dar a Dios? Bueno, un sacrificio vivo. Y es que le voy a decir una cosa, realmente en estos tiempos de tanta tentación, de tantas pasiones, de tantos distractores, realmente es un sacrificio abstenerse de tanta cosa que ofrece el mundo. ¿En serio? Pues Dios dice que tenemos que tener una vida santa. Y una vida santa es una vida apartada. Yo en mi mensaje pasado hablaba del ejemplo que dan los padres a los hijos. Es la mejor escuela. ¿Dónde aprenden nuestros hijos a tomar? ¿Dónde aprenden a fumar? ¿Dónde aprenden nuestros hijos a decir groserías? ¿Dónde? Pues muchas veces lo hacen en el hogar. Entonces hay que sacrificarnos nosotros y enseñarles a ellos que esta vida no es para perderse. Esta vida no es para vivirla, para que comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No, esta vida es para vivirla, pero bien, en orden, con santidad. Una vida para Dios, una vida de amor hacia nuestro prójimo. Nosotros como grandes aprendiendo a disfrutar nuestro matrimonio, los hijos aprendiendo a disfrutar y a amar y a honrar a sus padres, como trabajadores siendo los mejores trabajadores con honestidad, con integridad, diciéndole no a las tentaciones, no al robo, no a la droga, no al alcohol, no a las fornicaciones, no a los adulterios. Y todo eso podemos enseñarlo a nuestros hijos. Una vida santa no es fácil, realmente es un sacrificio. Otra enseñanza que podemos sacar también de esto que estamos enseñando es que siempre que hacemos algo agradable a Dios, hay un ser perverso y malvado, opositor a los mandamientos y a los designios de Dios. Todo el mundo lo conoce como el diablo. No se va a quedar en paz. Cuando usted presenta una ofrenda agradable a Dios, le va a levantar un enemigo para que lo mate, para que le estorbe, para arrastrarlo, para que quede usted mal con Dios. Miren lo que le pasó al pobre Abel. Dice Dios, su sangre clama desde la tierra, su sangre que fue derramada, fue sacrificado por su impío hermano Caín. Otra enseñanza también que nos enseña esta historia, usted nota los acontecimientos, cómo se habla de los papás, pero no hay una injerencia directa de los padres, como que no están ahí, pareciera que no están ahí, y hay enseñanza. Sí, esto nos indica que nosotros como padres no debemos de confiarnos, porque nuestros hijos son capaces de cosas inimaginables.
Usted no se puede imaginar de lo que son capaces sus hijos. ¿Y sabe cuándo se da cuenta? Ya cuando pasaron tragedias, ya cuando pasaron desgracias. Entonces, como padres, no podemos confiarnos, no debemos confiarnos, debemos de estar alertas para evitar hasta donde se pueda tragedias. Entonces, nosotros debemos de ser observadores, debemos de aconsejar, orientar a nuestros hijos, pues para que no hagan tonterías. Como padres que cuidamos a nuestros hijos en la santidad de Dios, debemos de cuidar su corazón. Yo le recomiendo que vea mi mensaje pasado. Ahí va a encontrar esa información más amplia. ¿Quiénes son las amistades de sus hijos? ¿Qué ven por internet? ¿Qué juego le compra a usted o ellos que se han comprado? Tenga mucho cuidado. Esté alerta. Cuide su corazón, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón, la Biblia cuando habla del corazón está hablando de la mente, ¿sí? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Aquí está una advertencia bien clara. Esta historia también, tan trágica, nos muestra, nos enseña que debemos de sembrar en nuestros hijos la semillita de Dios. Debemos educar y reeducar todas las veces que sea necesario a nuestros hijos cuando los observemos que se están desviando de los caminos buenos o de los buenos caminos. Y usted como madre, usted como padre, usted conoce a sus hijos y usted puede observar en ellos los cambios en su conducta. ¿Qué es sembrarle a nuestros hijos la semillita de Dios? Pues enseñarles el amor fraternal, el respeto a Dios, el respeto a la vida humana. Enseñarles a que cuiden su corazón, a que entre hermanos se tienen que amar sinceramente. Hay muchas cosas que nosotros podemos meditar y que seguramente nos van a ayudar. Esta historia también nos enseña a que Dios no va a dejar sin castigo al culpable. La maldición de Dios le va a alcanzar. Y si no le alcanza aquí en la tierra, le va a alcanzar cuando vaya delante de Él. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. No se le olvide eso, háblele de eso a sus hijos, que hay un poder superior y que Dios castiga a aquel que hace lo malo. Es muy importante. No solamente se trata de darle amor, cariño y arrumacos a nuestros hijos y de decirle que todo está bien. No, dígales también que hay un castigo cada vez que hacen algo malo. Que aprendan eso, que es la regla. Haces algo malo, vas a recibir un castigo, vas a recibir una amonestación. Si no, con la autoridad, seguro delante de Dios. Otra enseñanza también que nos enseña esta historia tan trágica es que la envidia, los celos, pueden cegar el raciocinio de nuestros hijos y generar deseos, ¿sí?, de muerte. En el mensaje pasado yo le hice una pregunta y la voy a volver a hacer otra vez. ¿Qué sientes por tus hermanos cuando son exaltados y tú ignorado? ¿Qué sientes? ¿Qué hay en tu corazón? Mira, si hay algo malo, arrepiéntete. Y dice las Escrituras, y haz el bien, dice, y haz el bien. En vez de desatar tu ira y enojo sobre tu hermano cuando está mejor que tú delante de Dios, pues mejor imítale lo que está haciendo. Si está recibiendo elogios, pues imita lo que él está haciendo. Dios mismo le advirtió a Caín antes de que matara a su hermano. Dice ahí en Génesis capítulo 4 y versículo 7, dice, si bien hicieres, dice, ¿no serás enaltecido?
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le advirtió a Caín antes de que matara a su hermano. Conoce y adviértele a tus hijos antes de que hagan algo trágico, algo terrible, algo tan triste como quitar una vida humana y más a uno de sus propios hermanos. Papá o mamá, ora a Dios y pídele que quite del corazón de tus hijos el odio, el rencor, la envidia y sobre todo esos deseos homicidas. Mejor que se amen, que se perdonen. Que Dios te bendiga. Se ha llegado al final de este mensaje y de antemano gracias por escucharnos. Si te gustó este mensaje, si tú crees que sea útil para alguien, haznos el favor de compartirlo. Ayúdanos compartiendo estas verdades. Dad de gracia lo que recibiste de gracia, dice la Escritura. También te invito a que visites nuestra página y veas todas las enseñanzas que hemos estado sacando de los papás y de los hermanos. Y nos vemos aquí la próxima semana, si es la voluntad de Dios. Muchas gracias. Hasta luego.